Bienvenido a la escuela dominical de esta semana. Vamos a estudiar una nueva lección basada en el libro a los Filipenses, el que estamos estudiando, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y hoy veremos el capítulo 3 del versículo 2 al 7. Y el título de esta lección es La suprema confianza en Cristo. El versículo para memorizar lo encontramos en el versículo 7 del capítulo 3. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y el propósito de la lección de hoy es comprender que ningún legado, ninguna herencia, ningún esfuerzo personal puede sustituir la eficacia de la obra salvadora de Cristo. Eso es lo que tenemos que comprender hoy, que no hay nada que nos salve, no hay ninguna herencia, no hay herencia cristiana, no hay ningún esfuerzo que yo pueda hacer para lograr la salvación si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en los tiempos del apóstol Pablo, igual que en los tiempos de hoy, había o hubo falsas doctrinas que desplazaban la cruz de Cristo. Hay falsas doctrinas en aquella época y en nuestra época que ponen a un lado la palabra de Dios, ponen a un lado a Cristo, ponen a un lado la obra redentora de Cristo en la cruz por otras doctrinas. Entonces, Pablo estaba denunciando esto porque eran doctrinas que exaltaban el ego personal para pregonar una salvación. Entonces Pablo les da una respuesta contundente a los filipenses en esta carta para la iglesia de Filipo. Y lo primero que tenemos que ver en el versículo 2 es la falsedad de las falsas doctrinas, valga la redundancia, digamos la falacia, la falsedad de estas falsas doctrinas. La iglesia de Filipos estaba siendo seducida y atraída y confundida por predicadores judaizantes, los judíos que querían mantener la ley exactamente como en el Antiguo Testamento y no el evangelio que Cristo vino a predicar. Y Pablo se vio entonces en la necesidad, en la imperiosa necesidad de denunciar y hacer una serie de advertencias a los cristianos filipenses. Pablo estaba bien claro de lo que es el Evangelio, de lo que era y es el Evangelio de Cristo. Entonces tuvo que denunciar estas falsas doctrinas, estas doctrinas judaizantes, para que los cristianos, los nuevos creyentes filipenses, tuvieran la claridad del Evangelio. Y lo primero que vemos allí dice es el cuidado con los perros. Suena fuerte eso, ¿verdad? Cuidado con los perros. Y el término perros se le daba a los judíos, les llamaban perros, a los no judíos, a los gentiles, a los que no eran israelitas. Y Pablo les regresa ese término. El término perro se lo regresa a los judíos que estaban trayendo una falsa doctrina solamente para engrandecerse ellos mismos, para sentirse bien ellos mismos. Les regresa el término y les dice: ustedes son los perros inmundos porque pervierten el evangelio de Jesucristo. También Pablo les dijo a los filipenses: cuidado con los malos obreros. Los maestros judaizantes creían que con sus innumerables reglas y preceptos de la ley estaban obrando justicia, estaban haciendo lo bueno. Sin embargo, lo que hacían era alejar a la gente más de Dios. Había muchos preceptos, muchas leyes que dice la palabra que ni siquiera ellos las podían guardar completamente. Pero las traían a los filipenses, se las enseñaban y lo que hacían era alejarlos más de Dios. Y Pablo les dice: filipenses, hermanos filipenses, cuidado con los malos obreros. Y Pablo nos dice hoy a nosotros, hermanos y hermanas,
de hoy. Cuidado con los malos obreros que creen que con preceptos, que guardando preceptos es la manera como vamos a acercarnos a Dios, cuando por lo contrario nos está alejando. Y este problema lo afrenta la iglesia hoy, con los, entre comillas, líderes religiosos. Líderes religiosos que van prostituyendo las iglesias, que se aprovechan de la ignorancia de mucha gente en cuanto a la sana doctrina, y los engañan, los envuelven y los llevan por doctrinas falsas, por doctrinas erróneas que no tienen que ver nada con el evangelio de la luz, el evangelio de verdad, el evangelio de Jesucristo. Si Pablo resucitara hoy día, los trataría igual o con más severidad como trató a los judíos de su tiempo. Otra advertencia que hace Pablo a los filipenses y nos las hace a nosotros hoy también es: cuidado con los mutiladores del cuerpo. Pablo estaba hablando del rito de la circuncisión, porque desde los tiempos de Abraham, esto era un símbolo de haber entrado, la circuncisión era un símbolo de haber entrado en una relación especial con Dios, pero solamente era una señal externa. Pero con el nuevo pacto, después de Cristo, después del sacrificio de Cristo en la cruz, después que muere por nosotros para salvarnos, para redimirnos, entonces la verdadera adoración es el santuario del Espíritu y no en la carne. El santuario del Espíritu, y eso lo podemos leer en Juan 4, 20 al 24. O sea, de nada nos sirve, mis hermanos, mis amigos, de nada nos sirve tener una forma de culto muy elaborada, muy especial, un ritual muy hermoso, y estar en medio de ese ritual y de esa organización bien elaborada si nuestro corazón está lejos de Dios. De nada sirven los rituales si nuestro corazón está lejos de Dios. Eso les estaba diciendo Pablo a los filipenses y nos lo dice a nosotros hoy. Cuidado con esto, cuidado con nosotros estar envueltos, estar sumidos en rituales solamente para cumplir esos rituales, pero nuestro corazón no tiene a Dios. Nuestro corazón en realidad no ama a Dios. Aún podemos tener una correcta doctrina y sentirnos orgullosos de ella. Podemos estar en una congregación con una doctrina muy correcta y sentirnos muy orgullosos de esta doctrina. Pero si no tenemos una verdadera relación con Dios, de nada sirve. En segundo lugar, Pablo les dice a los filipenses, y esto lo encontramos del versículo 3 al 6, la falacia o la falsedad de la herencia religiosa. Yo creo que ya les he dicho antes que yo nací en un hogar cristiano, con una madre y una abuela piadosa, unas mujeres de fe. Pero eso no me hacía cristiano a mí. Yo tuve que tomar la decisión en un momento, cuando tuve uso de razón y me di cuenta, yo no puedo seguir viviendo como estoy viviendo, tengo que tener una verdadera relación con Dios. Entonces, allí comenzó mi relación íntima y personal con Dios. No porque tenía una madre y una abuela de fe. Entonces, aquí vemos el ritualismo. En la herencia religiosa vemos el ritualismo. Pablo dijo de sí mismo en el versículo 5, la parte A, fui circuncidado al 8º día. Un ritual, lo que había que hacer con los niños judíos cuando nacían, con los varones. Entonces, la religión impuesta o aprendida, por muy buena que sea, a nadie lo convierte en una nueva criatura. ¿Ok? Una religión muy buena, muy impuesta, como les decía, lo que nos enseñó mi madre y mi abuela, a mis hermanos y a mí, eso no nos hacía una nueva criatura, no nos hacía salvos.
Entonces, de modo similar, la circuncisión sin el nuevo nacimiento es solamente un corte corporal. Puedo decir, voy a circuncidar a mi hijo para que tenga una relación con Dios, pero eso es algo simplemente externo. No es un nuevo nacimiento. La persona tiene que nacer de nuevo. Pablo tuvo que renunciar. Pablo fue circuncidado al 8º día. Allí lo dice en el verso 5. Dice, pero él tuvo que renunciar a ese legado religioso para confiar plenamente en Cristo para su salvación. Hay otra falsedad en la herencia religiosa, que el ser parte de una determinada raza. Pablo también añadió de él mismo lo siguiente, allí en el mismo versículo 5, la parte B, del linaje de Israel. O sea, soy del linaje de Israel. Una vez más, Pablo hizo énfasis en su vínculo de parentesco con el pueblo escogido de Dios. Y eso lo hacía descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Herencia en la cual los judíos, junto a la circuncisión, ponían por confianza para salvación. Los judíos confiaban en esto, siendo judíos, siendo descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y siendo circuncidados, ya esto era los únicos requisitos para ser salvo. Pablo renunció a esa mentalidad y le está diciendo a los filipenses, tienen ustedes que renunciar a esa mentalidad también, para aceptar que la salvación es únicamente por gracia. La salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, es solamente por gracia, por la gracia de Dios, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es muy bueno, como les dije, haber nacido en un hogar cristiano. Es muy bueno. Eso me dio a mí bases para hoy día poder hablar, poder enseñar la palabra. Me dio muy buenas bases. Yo aprendí mucho en la escuela dominical desde niño. Después fui maestro de escuela dominical desde muy joven. Y eso es muy bueno. Nacer en un hogar cristiano, recibir buena disciplina cristiana, una formación moral, buenos principios y principios sólidos. Esos principios sólidos que han hecho que al día de hoy, a la edad que tengo, ya mi madre y mi abuela murieron hace muchos años, pero eso que ellas me enseñaron fueron bases sólidas para yo mantenerme agarrado del Señor. Y no que sea perfecto, como dice el apóstol Pablo también, no que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo a la meta cada día, pues poniendo la mirada en Jesucristo. Entonces esto es muy bueno, pero cada individuo en cada generación debe tomar una decisión personal con su relación con Cristo. Es una decisión personal. Yo tuve que tomar la decisión personal un día y decirle a Dios, yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero ser una persona nueva. Y como dice el corito, rompe mi cántaro, rompe mi copa, toma mi vida y hazla de nuevo. Otra falsedad es formar parte de una élite religiosa. No, es que mira, mi mamá era esto, mi papá era pastor, o mi tío eran pastores, mis primos pastores, así que venimos de una familia de pastores, de misioneros. Y entonces Pablo dijo de él mismo en el versículo 5, en la parte C, de la tribu de Benjamín. Y aquí hay algo bien particular. Pablo era de la tribu descendiente de la tribu de Benjamín, y esta tribu estaba unida a la tribu de Judá, por lo cual pertenecía a la raza judía pura que había preservado su identidad étnica después de la deportación. Esta tribu de Benjamín estaba unida a Judá, y después de la deportación, después que fueron exiliados y enviados a diferentes lugares, a diferentes territorios, países, esta tribu de Benjamín mantuvo la identidad, mantuvo su identidad étnica. ¿Ok? Entonces, Pablo venía de allí.
Y esta realidad lo hacía a Pablo estar en un nivel superior judaizante, porque no estaban mezclados, era pura. Sin embargo, ni la raza, ni el nivel social, ni nada le daba el derecho al reino de Dios. ¿Y por qué no le daba el derecho al reino de Dios? Pues porque la salvación no se obtiene por herencia ni por tradición, como ya les he dicho, sino por la fe personal en Cristo. Entonces no importa de qué élite vengamos, de qué élite religiosa vengamos, como el apóstol Pablo, pues solamente una relación personal con Cristo, la fe en Jesucristo, nos va a dar la salvación. Ninguna herencia, ninguna tradición nos va a dar la salvación. Nos puede dar principios sólidos, fundamentos sólidos, pero no la salvación. Porque Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Y como Dios solamente tiene hijos, entonces para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo, como dice Juan capítulo 3, versículo 3. Para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo. Yo no podía ser cristiano porque mi mamá y mi abuela eran cristianos, porque Dios no tiene nietos. Otra falsedad en cuanto a la herencia religiosa es la tradición. También Pablo dijo de sí mismo en el versículo 5, la parte de hebreo de hebreos. O sea, Pablo nació en la mejor cuna religiosa y además se mantuvo fiel a las tradiciones judías, al idioma, las costumbres, la raza pura judía, porque era de la tribu de Benjamín. Pero nada de esto pudo convertirlo en un hijo de Dios. De modo que tuvo que renunciar a sus más preciadas tradiciones a fin de confiar únicamente en Cristo Jesús. Así que ninguna tradición, ni raza, ni idiomas, ni nivel social, ni costumbres, nada de esto nos puede hacer hijos de Dios. Solamente el poder del Espíritu Santo en nosotros por el sacrificio de Cristo en la cruz. El tercer punto que queremos ver, y esto la base está en el capítulo 3 que estamos estudiando, el versículo 7, es la falsedad de reemplazar a Cristo con logros humanos. La falsedad de reemplazar a Cristo con los logros humanos. El apóstol Pablo, con todo lo que hemos visto anteriormente, en los versículos anteriores, pues tenía la mejor hoja de vida, el mejor currículum. La educación religiosa. Pablo había sido educado rigurosamente con las exigencias de la religión judía, al nivel de fariseo, devoto y legalista. Pero ninguno de estos atributos pudo darle el derecho al reino de Dios. Religión. La palabra religión viene del latín re, que indica intensidad. El prefijo re significa intensidad y el verbo ligare, que es ligar o amarrar. Entonces, la religión es el esfuerzo humano por religar o volver a unir una relación con Dios que fue rota por el pecado. Eso significa religión. Tratar de religar o de volver a unir esa relación que un día fue rota por el pecado. Pero es imposible que el hombre pueda recuperar su relación con Dios en base a sus propios esfuerzos. Nadie, ninguno de nosotros, pudimos venir a Cristo o podemos venir a Cristo con nuestros propios esfuerzos. Somos salvos por gracia, no por obras. Como dice Efesios 2, capítulos 8 al 9. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, solamente por la gracia de Dios. La pasión religiosa, wow. El apóstol Pablo era apasionado en su religión judía. Y él dice en cuanto a él mismo en el versículo 6, la parte A, en cuanto a celo perseguidor. Y según Saulo de Tarso, que era su nombre antes de ser llamado Pablo,
Él era celoso y amaba a Dios y odiaba todo lo que ofendía a Dios. Y los cristianos ofendían a Dios y por lo tanto Él los odiaba. Y esto pues lo llevó al punto de perseguirlos y de matarlos, porque Él era celoso de su religión. Entonces su celo por Dios lo llevó a tratar de erradicar el cristianismo. Había que terminar con el cristianismo porque él era celoso de Dios, tenía esa pasión religiosa. Y lo hizo de una manera implacable, despiadada y cruel. Recordamos que él estaba cuando mataron al primer mártir de la Biblia, del Nuevo Testamento, fue Esteban. Y cuando estaban apedreando a Esteban para matarlo, él estaba allí, Pablo estaba mirando y estaba de acuerdo que lo hicieran. Pablo era muy sincero en sus creencias religiosas y en lo que hacía, pero lamentablemente estaba equivocado. Una moralidad intachable. Pablo era intachable. Dice en el versículo 6, la parte B, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea que todos los que conocían a Pablo podían dar fe de su conducta irreprochable. Un caballero honorable y ejemplar. Eso era Pablo. Un fariseo responsable, caballero, ejemplar, irreprochable, intachable, devoto, ritualista y legalista del judaísmo. Pero más tarde tuvo que reconocer y clamar. En Romanos 7, 19 y 24 dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, la intachable moralidad externa tampoco le da el derecho al cielo a una persona. Una persona, por intachable que sea, una persona muy buena, muy altruista, honesta, sincera, intachable en la sociedad, delante de la comunidad, eso no da entrada al cielo. Eso no da la entrada al reino de Dios. Pablo tuvo que dejar de confiar en sus propios logros religiosos, estimándolos como basura para arrojarse a la gloria de Dios. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pablo tuvo que despojarse de todos esos logros religiosos que lo ponían en alto, que lo hacían intachable en la comunidad, en la sociedad. Y tuvo que arrojarse a los pies de Cristo, a la gloria de Dios, para alcanzar la salvación. Así que, mis amigos, mis hermanos, aunque seamos muy cultos, aunque seamos muy educados, aunque seamos muy piadosos, religiosos, aún todavía somos pecadores y necesitamos confiar en Cristo para la salvación, para nuestra salvación personal. La salvación es personal, es una relación íntima y personal con Dios para lograr la salvación. Nada en este mundo, ningún logro, ninguna herencia, ninguna virtud que tengamos nosotros nos puede dar la salvación, nos puede dar la entrada al reino de Dios, solamente la gracia de Cristo. Concluimos esta lección diciendo lo siguiente. En primer lugar, que la religión es el esfuerzo del ser humano para construir su propia escalera para religarse a Dios. Pero esto es absolutamente imposible. Número 2, la única escalera que Dios ha provisto para salvación es Jesucristo. Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y número 3, hoy día toda persona moralmente intachable, sincera y honesta, debe entender que le falta algo. Renunciar a las cosas en las que ha venido confiando y empezar a confiar plenamente en Cristo para lograr la salvación. Que el Señor te bendiga. Oremos. Señor, te damos gracias por tu gran amor. Gracias por tu salvación. Gracias porque podemos reconocer que tenemos que despojarnos de todos nuestros atributos, lo que tengamos, los logros,
las enseñanzas sólidas que hayamos tenido por nuestros padres, por nuestros maestros, nuestros pastores, pero que tenemos que despojarnos de eso para venir a ti, para arrojarnos en tus brazos, para lograr la salvación, para lograr la entrada a tu reino. Gracias, Señor, por tu salvación, que es solo por gracia. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que es la escalera para llegar a ti. Es el puente para llegar a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.